El Evangelio de hoy miércoles 6 de mayo del 2026. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban, conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron, diciendo: «Es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés». Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. El pasaje de los Hechos de los Apóstoles nos sitúa ante un momento decisivo que la tradición considera el primer concilio de la Iglesia, el Concilio de Jerusalén. Todo comienza cuando algunos que bajaron de Judea enseñaban que si los gentiles no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. La cuestión no era secundaria, estaba en juego la identidad misma del cristianismo. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Por eso se decidió que subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros. No se trata de una decisión individual, sino de un discernimiento eclesial. La Iglesia desde sus comienzos afronta las tensiones buscando juntos la voluntad de Dios bajo la acción del Espíritu. En el camino, Pablo y Bernabé contaban cómo se convertían los gentiles, causando gran alegría. Ese detalle revela que Dios ya estaba actuando más allá de las fronteras de Israel. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos y narraron lo que Dios había hecho con ellos. Sin embargo,
Algunos cristianos procedentes del fariseísmo insistían en imponer la ley de Moisés. La asamblea se reunió a examinar el asunto. En el fondo, la pregunta era profunda. ¿Era el cristianismo una reforma interna del judaísmo o una novedad destinada a toda la humanidad? La respuesta que surgirá marcará un antes y un después. No se impondrán más cargas que las indispensables. Con ello se dio un paso decisivo. La fe en Jesucristo no quedaba ligada a una identidad étnica, a un pueblo o a una tierra concreta. Aquel concilio abrió el cristianismo a una dimensión universal. Dios no es solo el Dios de un pueblo, sino el Padre de todos. Jesucristo no murió y resucitó para unos pocos, sino para toda la humanidad. Así nace una iglesia verdaderamente universal. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. El evangelista Juan, el más místico y elevado de los cuatro, no en vano la tradición lo representa con el símbolo del águila, que vuela alto y penetra en las alturas del misterio. Nos ofrece en este pasaje una de las claves más hondas de la espiritualidad cristiana: permanecer. No se trata solo de creer, ni solo de actuar, sino de permanecer. Yo soy la verdadera vid, permaneced en mí y yo en vosotros. La imagen es sencilla y profunda. El sarmiento no tiene vida en sí mismo, la recibe de la vid. Separado, se seca. Unido, da fruto. Permanecer no es un gesto puntual, ni una emoción pasajera. Es fidelidad, es empeñarse, es buscar una y otra vez. Es continuar ahondando en la relación con Dios cuando todo parece rutinario o árido. Permanecer es cuidar la oración cotidiana, aunque no siempre sea consoladora. Es acercarse con constancia a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía y a la reconciliación. Es ocuparse de las cosas de Dios para que Dios se ocupe de tus cosas. Es dejar que su palabra permanezca en nosotros, moldeando criterios, decisiones y afectos. Juan insiste: sin mí no podéis hacer nada. En una cultura que exalta la autosuficiencia, esta afirmación resulta provocadora. Pero permanecer en Cristo no anula la libertad, sino que la fecunda. El fruto abundante no nace del activismo, sino de la unión. El Padre, como labrador, poda lo que ya da fruto, para que dé más. La poda duele, pero purifica. Permanecer es aceptar también esa poda, las pruebas, las correcciones, los silencios de Dios. Es confiar en que la savia sigue circulando, aunque no la veamos. Y entonces la promesa se cumple: pedid lo que deseáis, y se realizará. No porque imponemos nuestra voluntad, sino porque nuestro corazón, al permanecer, se va configurando con el suyo. Así damos fruto y glorificamos al Padre. Si este mensaje tocó tu corazón y te dejó una enseñanza, regálanos tu like para que esta palabra llegue a más personas que también la necesitan. Suscríbete al canal y acompáñanos en cada reflexión que fortalece la fe y transforma vidas. Comparte este video con tu familia, amigos o con esa persona que hoy necesita una palabra de esperanza. Y déjanos en los comentarios qué parte de esta reflexión habló más a tu vida. Te leemos y oramos por ti.